Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y les acompaño en este espacio y en este tiempo para hablar sobre nosotros, sobre cómo funciona nuestra mente, sobre el funcionamiento psíquico mental inconsciente y también acerca del psicoanálisis, esa ciencia que se dedica precisamente a estudiar nuestra mente y a producir nuevos sujetos psíquicos, o mejor dicho, producir sujetos psíquicos. Más allá de una persona, uno puede ser un sujeto del deseo. Buenas tardes, bienvenidos al encuentro de hoy, en el que vamos a hablar acerca de los recuerdos encubridores. Hola, Mar Lozada, saludos, buenas tardes. Bienvenidos a todos, van llegando los integrantes del grupo. Buenas tardes, Virginia, saludos desde Barcelona, dice Carlos Latorre. Buenas tardes, muy bienvenidos. Voy a compartir, antes de comenzar, falta un minuto para la hora establecida, entonces aprovechando ese minuto vamos a compartir y también les pido a ustedes, bueno, pues que puedan compartir esta conferencia con más personas, porque hay personas que necesitan este conocimiento. Bueno, en general todo el mundo necesita este conocimiento. El psicoanálisis es un instrumento y es una herramienta que nos ayuda a ver la realidad, hacer otra lectura de la realidad, ¿no? Donde estamos implicados como psíquicos, ¿no? Entonces todo el mundo necesita esta herramienta para vivir mejor, para poder ver más allá de lo que siente, de lo que piensa conscientemente y descubrir pues nuevas facetas de su personalidad inconsciente. Entonces vamos a compartir, si ustedes tienen la amabilidad también de compartir, es un buen ejercicio para la salud mental. Compartir esto les va a hacer bien a todos. Yo también estoy compartiendo, por supuesto. Y enseguida comenzamos la conferencia de hoy sobre los recuerdos encubridores. Un interesantísimo tema que nos afecta a todos. Entonces, vamos a compartir. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es como un protocolo que realizamos, primero el compartir y luego ya comenzamos. ¿Vale? Bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos, Mari Rodríguez, buen día. Buen día, Mari. Muy bien, van llegando todos ustedes, cosa de que me alegro muchísimo. Y bueno, pues vamos a ir comenzando la conferencia de hoy. Bienvenidos, ya estamos en hora y vamos a hablar entonces de los recuerdos encubridores. Hola, Manuel Esquivel, Manuel Díaz de Rivera, hola, buenísimas tardes, porque la señorita Ayuso fenece. Karina Pereira, Virginia, buen día, buenas tardes a todos. Vamos a hablar, por tanto, de los recuerdos encubridores. A ver, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Porque ustedes seguro que tienen recuerdos, ¿no? Y que tienen recuerdos de su infancia. Algunos de ustedes recordarán acontecimientos o hechos, tienen representaciones de hechos muy, muy tempranos de su vida. Otros no tan temprano, algunos tienen su primer recuerdo que data sobre los 10 años, otros llegan a los 4, otros incluso dicen que a los 2 años o al año ya tienen recuerdos de esa época. Hola, Iván Vázquez, hola, Marcos Vinocur desde Argentina. Bueno, entonces esto, como ven, los recuerdos generalmente aparece una etapa de nuestra vida muy borrada, eliminada aparentemente. Isen Morales también, saluda desde México, buenas tardes.
¿vale? Pero no es que esté borrada, no es que esté eliminada, porque cuando trabajamos en psicoanálisis con los pacientes, con las personas que se psicoanalizan, pues entonces se observa cómo esos recuerdos van apareciendo, se van construyendo. Antonio Valle dice que está muy bajo el audio, no sé si es un problema generalizado que tienen todos ustedes. Últimamente estamos con esta problemática, ya por mi parte aquí está todo lo que da, entonces vamos a ver si se puede resolver, si es una cosa de Antonio o es general. Si alguno más me podéis comentar. Bueno, entonces en los tratamientos psicoanalíticos aparece en Facebook, se escucha algo bajito el audio, jaja. Es una problemática que estamos teniendo últimamente, no sé si... Bueno, es una problemática que estamos teniendo últimamente. Es lo que hay. Yo creo que depende también del dispositivo de cada uno. Teresa Asiel, buenos días, desde Buenos Aires, Argentina, se te escucha bien. Me parece que tiene... Por una parte sí, debe ser la recepción del sonido baja, pero después, en función del ordenador o móvil o tablet de cada uno, se escucha más o menos intenso, ¿no? Bueno, entonces, en los tratamientos psicoanalíticos, ¿estás escuchando con un móvil, Antonio, o con un ordenador? Quizá tienes que poner unos altavoces. Te lo sugiero, vamos. Yo no puedo hacer nada en principio. Desde México se escucha bien, dice Kritsani. Bueno, en los tratamientos psicoanalíticos de histeria, de neurosis obsesiva, tal, etcétera, aparecen esos recuerdos fragmentarios de los primeros años infantiles que se conservan en la memoria, ¿no? Hay recuerdos, fragmentos de recuerdos que aparecen en la memoria, ¿no? Que a lo mejor uno no tiene oportunidad de hablarlo, pero cuando está en psicoanálisis pues ya tiene un tiempo y un espacio para hablar libremente y empiezan a aparecer esos recuerdos. Estos recuerdos en general tienen mucha importancia patógena, tienen mucha importancia para la enfermedad o la problemática que viene el paciente a tratar, esos recuerdos infantiles. Pero, además de esto, el tema de los recuerdos infantiles nos hace visible, nos muestra una cuestión, una diferencia con respecto al comportamiento del niño y el del adulto, ¿vale? Porque es indudable que esos primeros acontecimientos y primeros hechos de nuestra vida, los más tempranos, van a dejar una huella indeleble en el aparato psíquico, una huella muy, muy fuerte, ¿no? Son los que dejan una mayor huella en el aparato, los que dejan una marca más profunda, porque en ese momento somos una placa sensible y entonces todo impacta pues con mayor, deja un mayor impacto, ¿vale? Pero cuando preguntamos a nuestra memoria cuáles son las impresiones cuyos efectos, ¿no?, han dejado mayor huella en nuestra vida, aparecen un número relativamente pequeño de recuerdos aislados. Hagan ustedes el ejercicio, intenten recordar sus recuerdos infantiles, a ver cuántos recuerdos le vienen a la cabeza. Bueno, pues generalmente son un número concreto, un número relativamente pequeños. Que el valor, además de esos recuerdos, suele ser dudoso, suele ser problemático, en el sentido que algunos incluso son recuerdos indiferentes, que no dicen nada, que no parecen tener ningún tipo de relación con lo que nos pasa. Como hemos dicho, algunas personas pues recuerdan, tienen sus primeros recuerdos de los 6 años, de los 7 años, de los 10 años, y parece que existiese una relación a partir de ahí, a partir de esa edad, entre la importancia de un suceso y la adherencia de ese recuerdo en nuestra memoria, ¿vale? A más importante, más adherencia, aparece a partir de esa edad. Conservamos entonces, parece,
en nuestra memoria aquellas cosas que han sido importantes, ¿vale? Porque han tenido efectos inmediatos o cercanos sobre nosotros, y parece que olvidamos, o sea, a partir de esa edad, de los 10 años en adelante, olvidamos las cosas porque han sido más nimias o más absurdas, ¿vale? Bueno, entonces cuando recordamos algo ya de adultos, atribuimos una importancia a eso, lo recordamos porque eso nos causó una profunda impresión, lo recordamos porque tuvo un impacto importante sobre nosotros. Bien, y claro, lo que más nos asombra realmente es olvidar algo importante. Haber olvidado algo importante, algo que en ese momento nos afectó mucho y habernos olvidado de ello verdaderamente nos asombra, incluso más que recordar algo nimio, algo irrelevante. Bueno, esta relación existe entre lo que sería, hemos dicho entonces, importancia psíquica y adherencia a la memoria. Sin embargo, en ciertos estados patológicos o ciertos estados anímicos esa relación desaparece. Es decir, no es que lo importante es lo que se recuerde y lo nimio es lo que se olvide. Y vemos que lo que queda precisamente son recuerdos de cuestiones nimias, fragmentos de escenas que no tienen importancia, que parecen tonterías. Seguramente que a ustedes les pasa, ¿no? No porque tengan una patología determinada, sino que vemos que esa amnesia infantil nos afecta a todos, no solamente afecta al caso de la histeria o de la neurosis obsesiva o determinadas enfermedades, sino que vamos a ver que la amnesia histérica o la amnesia que se produce después va a tener mucho que ver con esa primera amnesia infantil que padecemos todos, porque esa parte temprana de nuestra vida queda separada de la conciencia cuando se funda el aparato psíquico y se constituye la división del sujeto, inconsciente e inconsciente, ¿vale? Entonces se puede establecer una analogía entre lo que sería la amnesia patológica y la amnesia normal que todos los seres humanos padecen, ¿vale? Bueno, entonces estamos tan acostumbrados a ese olvido de las impresiones infantiles que no nos damos cuenta del problema que esconde el olvido de esas impresiones infantiles. Estamos tan acostumbrados que lo vemos totalmente normal, ni siquiera nos preguntamos sobre ello, ¿vale? Y lo que tendemos a hacer es atribuirlo a que el psiquismo del niño tiene un estado rudimentario todavía y entonces no puede memorizar, no puede retener, lo atribuimos a eso. Cuando en realidad un niño desarrollado de una manera normal a los 3 o 4 años en realidad es capaz de rendimientos psíquicos muy altos, ¿de acuerdo? Porque precisamente ahí se van a producir los aprendizajes más importantes de la vida o de los más importantes, el lenguaje, etc. Entonces la capacidad psíquica es muy elevada, o sea que no se debe a eso, no se debe al estado rudimentario de la mente el que se olvide, ¿vale? Esto es importante. Los niños a los 3 y 4 años son capaces de comparaciones y deducciones, de expresión de sus sentimientos como si fueran las de un adulto, ¿no? Que después los adultos le cuentan cuando ya es mayor, ¿no? Y sin embargo se olvidó de ello, ¿no? Nos olvidamos de eso. Bueno, entonces esta cuestión de los recuerdos psicológicos, de los primeros recuerdos infantiles, o de los problemas psicológicos asociados a los primeros recuerdos infantiles, ya fue estudiada, trae aquí Freud, el estudio que realizaron los Henry, ¿vale? Dos investigadores, C y V. Henry, que hicieron un estudio con toda una serie de adultos normales y les preguntaron acerca de pues sus recuerdos infantiles, qué recuerdos tenían, de qué edad databan esos recuerdos, etc. Pues como si ahora nosotros hiciésemos un estudio con todos ustedes, ¿vale? Para ver, que estaría muy interesante, por cierto. Miren, les invito, si quieren, podemos hacer un estudio, me pueden enviar a través de correo electrónico a info@virginiavaldominos.com
Bueno, esto será un estudio para hacer paulatinamente, ¿vale? Pero me pueden enviar escrito cuáles son sus recuerdos infantiles, de qué y de qué edad datan los recuerdos que ustedes tienen. Los que quieran participar en este estudio, puede ser anónimo incluso si quieren, y a ver qué podemos hacer con eso, ¿vale? Entonces, bueno, ellos hicieron una evaluación a 123 personas, así que también hago ese reto, a ver si lo podemos superar. Ellos evaluaron 123 personas, nosotros entre los que estamos aquí en directo, todos los que lo vais a ver en diferido, todos los que lo vais a ver en el canal de YouTube, a ver cuántos datos podemos recabar, ¿vale? Y entonces hicieron el estudio, ¿vale? Aunque en realidad vamos a ver cómo ya Freud extrae de aquí todas las conclusiones y nos va a enseñar a analizar uno de estos recuerdos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a tomar algunos datos de este estudio de los Henry para abordar esta cuestión de los recuerdos encubridores, que llamamos nosotros, ¿no? La traducción al inglés de Strachey lo llaman screen memories, ¿no? Sería recuerdos pantalla. Es la misma idea, ¿no? De que ese recuerdo encubre algo. Vale, muy bien, veo que ya estáis hablando de vuestros recuerdos. Escribidlo y me lo enviáis al email, si queréis, info@virginiabaldominos.com, info@virginiabaldominos.com. Yo lo voy recabando, a ver si superamos esos 120 sujetos que participaron en el estudio de los Henry. Bueno, la época en la que se sitúa el contenido de los recuerdos infantiles más tempranos es por lo general la que se extiende entre los 2 y los 4 años, según este estudio. Hola, buenos días, David Torales. Entre los 2 y los 4 años, ¿vale? Eso pasaba en 88 casos de los que habían estudiado los Henry. Y incluso había individuos que su memoria iba más atrás, incluso hasta poco tiempo después de cumplir el primer año. Y otros, en cambio, no tenían recuerdos hasta los 6, hasta los 7, hasta los 8 años. No se sabe todavía de qué dependen esas diferencias. Dicen los Henry únicamente que una persona cuyo recuerdo más temprano corresponde a una edad mínima, por ejemplo, el primer año de vida, tiene también otros recuerdos inconexos de los años siguientes. O sea, tiene un recuerdo del primer año de vida y luego aparecen otros recuerdos de los años siguientes, pero inconexos unos con otros, no están conectados, no tienen nada que ver. Y que la reproducción de su vida en una cadena anémica continua se inicia ella antes que en otras personas, cuyo primer recuerdo aparece en épocas posteriores. Es decir, como si la cadena de la memoria en estas personas que tienen su recuerdo tan temprano se iniciara antes, ¿vale? Entonces dice Freud, lo que se adelanta o retrasa en los distintos individuos no es solo el momento del primer recuerdo, sino toda la función mnémica, toda la función de la memoria, es la que se adelanta o la que se retrasa, ¿vale? Bueno, entonces ahora Freud se va a detener a mirar la cuestión del contenido de los recuerdos, ¿no? Porque la psicología de los adultos nos llevaría a esperar que aquellas impresiones que han provocado en nosotros un intenso afecto, ¿vale? Quede en nosotros más grabada, ¿vale? Y algunas de las observaciones de los Henry parecen confirmar esa hipótesis. Entonces, algunos de esos participantes presentan como contenido más frecuente de los recuerdos pues el miedo, la vergüenza, el dolor físico, acontecimientos importantes, enfermedades, muertes, incendios, el nacimiento de un hermano, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, acontecimientos importantes, ¿no? Entonces podemos pensar, pues entonces las normas de selección de los recuerdos son las mismas en los niños que en los adultos. Es lo importante, lo que queda grabado, ¿no? Como en los adultos.
Vale, entonces esos recuerdos infantiles conservados nos hablarían entonces de impresiones que nos explicaremos, por ejemplo, claro, ¿por qué entonces hay otros casos donde lo que aparece, lo que se recuerda son cuestiones como por ejemplo que se te rompió una muñeca, ¿no? Con la que jugabas a los 2 añitos, por ejemplo, ¿por qué se recuerda eso? Y se olvida totalmente cambios graves y tristes sucesos que pudieron ocurrir y acontecer en la misma época. Es decir, a muchos de estos participantes de lo que se acordaban eran de cosas totalmente indiferentes y se olvidaban de cosas importantes que habían acontecido en la misma época. Entonces, esto viene a contradecir esa hipótesis de que los recuerdos infantiles quedan adheridos a la memoria de la misma manera que los de los adultos, en función de la importancia. ¿Vale? Y porque vemos que hay sucesos indiferentes que quedan detalladamente grabados y en cambio otros importantes desaparecen, se olvidan, no están. ¿Vale? Por ejemplo, los Henry hablan de un profesor de filosofía que cuando tenía entre 3 y 4 años, bueno, él recuerda que cuando tenía entre 3 y 4 años se le venía la imagen de una mesa dispuesta para la comida y encima de la mesa un plato con hielo. ¿Vale? Y ese era el recuerdo que tenía, no tenía más. Pero eso lo recordaba, otras cosas no las recordaba. Pero él comentó que por aquel entonces, por esa misma época, había acontecido el fallecimiento de su abuela. ¿Vale? Que según los padres le habían contado después, le había conmovido mucho, le había afectado mucho. Pero el profesor de filosofía no sabe nada de esa desgracia, la ha olvidado completamente y de aquella época solamente recuerda el plato de hielo encima de la mesa, dispuesta para comer. ¿Vale? Otro individuo, por ejemplo, refiere como primer recuerdo infantil el haber tronchado, haber roto una ramita de un árbol durante un paseo. Es decir, lo que recuerda es eso, que fue a pasear y rompió la ramita de un árbol. Incluso dice que cree que puede decir el lugar donde aconteció y explica que iba con varias personas, que una de ellas le ayudó a cortar la ramita, etc. Pero solo recuerda eso. Los Henry dice que esos casos son raros, ellos atribuyen a que son casos raros. Sin embargo, Freud nos va a decir, no son raros. Bueno, Freud se lo digo yo también y digo, las personas que trabajamos en la práctica psicoanalítica vamos a ver que son bastante frecuentes esos recuerdos que parecen indiferentes, ¿no? En los neuróticos son muy frecuentes esos recuerdos. Dice, uno de los informadores de los Henry dice, yo sé cómo explicar eso, ¿no? Dice, esa escena no se ha conservado sino incompletamente en el recuerdo. Es decir, eso que se recuerda, que parece una nimiedad, que parece una tontería, en realidad es un fragmento del recuerdo total, ¿vale? Una parte, un fragmento y todo lo demás se ha olvidado. Y claro, y efectivamente eso es lo que pasa, ¿vale? Lo que pasa que podríamos decir, sería más exacto decir que en vez de que se ha perdido o que se ha olvidado, podemos decir que se ha omitido, que en la conciencia, que en el recuerdo consciente que tenemos, todo el resto del recuerdo que acompañaría a ese fragmento está omitido, ¿vale? Está inconsciente. Y lo que asoma a la conciencia, lo que aborda la conciencia, lo que llega a la conciencia es ese fragmento. ¿Vale? En el tratamiento psicoanalítico muchas veces pasa eso, ¿no? Uno recuerda un fragmento y a partir de ese fragmento empieza a reconstruir, a construir, a aportar información. ¿Vale? Y ahí se ve cómo se había conservado el otro material, no había desaparecido en realidad. Muy bien. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿entonces lo que se conserva es lo importante o es lo indiferente? ¿Vale? Bueno, entonces ahí vamos a ver que todo el psicoanálisis tiene sentido, claro.
y se olvida todas las cadenas asociativas. Se cierran, algunas cadenas asociativas están cerradas y con el análisis, la interpretación, lo que va haciendo es abrir nuevas cadenas asociativas, cadenas que estaban cerradas, ¿no? Es decir, conexiones entre recuerdos, conexiones entre líneas asociativas. Bueno, pero esto ya nos empieza a mostrar que hay dos fuerzas psíquicas, dos fuerzas, una a favor del recuerdo, ¿no?, que se basa en la importancia del suceso para recordarlo, mientras la otra sería una resistencia que se opone al recuerdo. Este texto es de 1899, es decir, un año antes de que Freud publica la interpretación de los sueños. Luego ya en la interpretación de los sueños esto lo va a súper desarrollar, ¿no? Pero entonces que hay dos fuerzas psíquicas, una que se quiere quedar con lo importante y otra que se resiste, digamos, a recordar eso importante. Esas dos fuerzas opuestas no se destruyen, ni llega tampoco a suceder que uno de los motivos venza al otro. En realidad es como un pulso y llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo y entonces producen un producto de ese acuerdo, un producto transaccional, que sería el recuerdo consciente, ¿vale? Que ya es fragmentario, está deformado, ha sufrido desplazamiento, como decía por aquí un compañero, ha sufrido condensación, etc. ¿Vale? Dice, análogamente a la producción de una resultante en el paralelogramo de fuerzas. El olvido es lo primordial, así que sí, claro, efectivamente, y se aprende mediante el olvido, hay que olvidar. Para que algo se haga saber, deje ese conocimiento y se haga saber, hay que olvidarlo muchas veces, ¿no? Uno estudia, olvida, estudia, olvida, estudia, olvida, y ahí se va haciendo saber. Bueno, entonces esa transacción consiste en que la resultante de la imagen mnémica no es ni el suceso de referencia, ¿vale?, sino que va a ser un elemento psíquico íntimamente relacionado a él por asociación, ¿vale? Entonces lo que va a aparecer en la conciencia es algo íntimamente relacionado por asociación a las impresiones importantes. ¿De acuerdo? O sea, las impresiones importantes han quedado fijadas, pero no aparecen en la conciencia, estarían inconscientes, y lo que aparece es su reproducción en la memoria de esas otras impresiones indiferentes, aparentemente. Entonces, el conflicto se resuelve entonces mediante un producto que es producto del desplazamiento asociativo, es decir, lo que aparece en la conciencia está conectado con el otro contenido importante que se ha quedado fijado a nivel inconsciente. Hay un desplazamiento asociativo, se ha desplazado, digamos, la energía psíquica. Esto no se recuerda, esto se omite y está la atención puesta en lo indiferente. Pero precisamente como los elementos importantes son los que han despertado la resistencia, ¿no?, es como que el sujeto psíquico no quiere saber de eso, entonces no pueden pasar a formar parte de lo que se recuerda, porque se despertaría de nuevo la resistencia. Por eso lo que se recuerda resulta incomprensible, uno no sabe por qué, no entiende por qué recuerda eso, no tiene un sentido para él, tiene un aspecto nimio, pero cuando se reconstruye en el análisis el recuerdo importante, ahí se ve por qué se recordaba eso. Estaba conectado asociativamente con lo importante y rechazado, ¿no? Importante, reprimido. ¿Vale? Así que llamamos recuerdo sustitutivo o recuerdo encubridor a ese recuerdo que aparece en la conciencia y que su importancia se la debemos atribuir a que está en relación con otro contenido distinto y rechazado. ¿Vale? Es un desplazamiento por contigüidad asociativa, lo podemos llamar. ¿Vale? Es decir, hay una represión y después se sustituye algo, un recuerdo, una representación, por otra contigua o local
o sea, espacialmente, ¿no? Son dos representaciones que están muy juntas en la psique de ese sujeto, en el imaginario de ese sujeto, dos representaciones psíquicas que están juntas, o temporalmente, es decir, porque entraron las dos a la vez en el aparato psíquico, ¿no? Recuerda aquel caso que nos cuenta el doctor Menasa del paciente que está en el estadio de fútbol, se le cae la Coca-Cola y rompe a llorar como un niño amargamente, nadie puede calmar su llanto y su dolor, ¿no? Bueno, en su análisis se reconstruye como la palabra Coca-Cola, ¿no? Entró a la vez en su aparato psíquico que la palabra papá, ¿no? Fue un aprendizaje temporalmente contiguo, ¿no? Las dos representaciones entraron a la vez en el aparato. Bueno, también nos trae aquí Freud el caso de un ejemplo de paranoia, ¿vale? Donde una paciente que oía en sus alucinaciones voces que le recitaban pasajes enteros de una obra de Ludwig y que estaban precisamente seleccionados de los más diferentes a su vida, de los más susceptibles o de los menos susceptibles de relacionarlos con sus circunstancias actuales. ¿Vale? Y el análisis demostró que precisamente esos pasajes, otros pasajes distintos de la misma obra, habían despertado en esa paciente sentimientos muy penosos. Habían activado, digamos, despertado en ella recuerdos y sentimientos muy penosos. Pero eso no lo recordaba. ¿Por qué? Porque cada vez que recuerda eso, se activa lo penoso. Entonces lo que recordaba oía, porque era una paciente paranoica, oía voces donde le relataban otros fragmentos aparentemente indiferentes o lejanos de sus circunstancias vitales. Entonces, el afecto penoso motivaba la repulsa de esos pasajes, ¿vale? Pero claro, por otra parte, no era posible reprimirlos. Y por eso surge esa transacción, ese síntoma, ese producto transaccional paranoico. Entonces, el proceso que se descubre aquí es el de conflicto, represión, sustitución transaccional. Muy bien. Entonces, ya vemos aquí cómo la intensidad psíquica puede trasladarse de una representación a otra representación. Eso en realidad es lo que después, en la interpretación de los sueños, Freud nos va a explicar como la transferencia intrapsíquica o el operador psíquico inconsciente que se llama desplazamiento psíquico. Entonces es como que le quita la importancia a una representación que era verdaderamente la importante y se la pone a otra representación. Y la persona dice, ¿por qué recuerdo esta tontería? Y si esto no fue para nada importante en mi vida, ¿no? Vale. Bueno, entonces Freud ahora nos va a exponer un caso de un recuerdo de un paciente, ¿no? De un paciente de 38 años, de formación universitaria, es decir, para nada enfermo ni neurótico. Bueno, Strachey dice a pie de página que le parece que es un fragmento autobiográfico de Freud, ¿no? Pero él expone estos casos para mostrar que esto no solamente le pasa a los pacientes neuróticos, a los pacientes enfermos, sino que nos pasa a todo el mundo, ¿vale? Entonces, este hombre de formación universitaria, que había sido tratado por una fobia, ¿vale? Entonces le comunica a Freud un recuerdo que tiene, uno de sus recuerdos infantiles. Os lo voy a leer. Dice, conservo numerosos recuerdos infantiles muy tempranos, cuyas fechas puedo indicar con gran seguridad, pues
Al cumplir los 3 años, abandonamos el lugar de mi nacimiento para establecernos en una ciudad. Los recuerdos a que me refiero se desarrollan todos en mi lugar natal y corresponden, por tanto, al segundo y tercer año de mi vida. Son, en su mayoría, escenas muy breves, pero claramente retenidas con todos los detalles de la percepción sensorial, contrastando así con los recuerdos de épocas posteriores, carentes en mí de todo elemento visual. A partir de mis 3 años se hacen mis recuerdos más raros e imprecisos, mostrando lagunas que comprenden a veces más de un año. Solo desde los 6 o los 7 años comienzan a adquirir continuidad. Los recuerdos correspondientes a la época anterior a nuestro cambio de residencia pueden dividirse en 3 grupos. Incluyo en el primero aquellas escenas que mis padres me han contado posteriormente y de cuya imagen mnémica no puedo decir si existía en mí desde un principio o se constituyó luego de tales relatos. Observaré de todos modos que existen también otros sucesos cuyo relato me ha sido hecho repetidas veces por mis padres y los cuales no corresponden, sin embargo, en la imagen mnémica alguna. Ninguna, es decir, se lo han contado pero no tienen recuerdo. El segundo grupo tiene a mi juicio más valor. Las escenas que lo constituyen no me han sido relatadas, que yo sepa, y para muchas de ellas no cabe tal posibilidad, puesto que no he vuelto a ver a las personas que participaron de esas escenas. Y luego del tercer grupo dice, me ocuparé más tarde. Por lo que respecta al contenido de esas escenas y consiguientemente al motivo de su conservación en la memoria, no carezco de cierta orientación. No puedo de todos modos afirmar que los recuerdos conservados correspondan a los acontecimientos más importantes de aquella época, o a los que hoy juzgaría como tales. Del nacimiento de una hermana mía, 2 años y medio menor que yo, no tengo la menor idea. Ni nuestra partida de mi ciudad natal, mi primer conocimiento del ferrocarril y el largo viaje en coche hasta la estación no han dejado ninguna huella en mi memoria. En cambio, retuve 2 detalles nimios del viaje en ferrocarril de los cuales ya tuvimos ocasión de hablar en el análisis de mi fobia, dice él. Una herida en la cara que provocó una abundante hemorragia e hizo precisos varios puntos de sutura, hubiera debido causarme máxima impresión. Todavía hoy puedo advertir en mi rostro esa cicatriz, pero no conservo recuerdo alguno que se refiera directa o indirectamente a ese suceso. Quizá acaeciese antes de cumplir yo los 2 años, ya vemos que había sucesos importantes que no tenía ningún tipo de recuerdo. Las imágenes escenas de estos 2 grupos no me causan extrañeza. Son ciertamente recuerdos aplazados, en la mayoría de los cuales ha quedado excluido todo lo esencial. Pero en algunos, tales elementos importantes se hallan por lo menos indicados, y otros me resultan fáciles de completar con el auxilio de ciertos indicios, logrando así enlazar los distintos fragmentos mnémicos y mostrándome claramente el interés infantil que recomendó a la memoria tales escenas. Muy otra cosa sucede con el contenido del tercer grupo, y aquí vamos. Aquí se trata de un material, una escena de alguna extensión y varias pequeñas imágenes del que yo no sé qué pensar. La escena me parece indiferente e incomprensible su fijación, y entonces la describe. Dice, veo una pradera cuadrangular, algo pendiente, verde y muy densa. Entre la hierba resaltan muchas flores amarillas de la especie llamada diente de león. En lo alto de la pradera, una casa campestre, a la puerta de la cual conversan apaciblemente 2 mujeres, una campesina, con su pañuelo a la cabeza, y una niñera. En la pradera juegan 3 niños, yo mismo, representando 2 o 3 años, un primo mío, 1 año mayor que yo, y su hermana, casi de mi misma edad. Cogemos las flores amarillas y tenemos ya un ramito cada uno. El más bonito es el de la niña, pero mi primo y yo nos arrojamos sobre ellas y se lo arrebatamos. La chiquilla echa a correr llorando pradera arriba y al llegar a la casita, la campesina le da para consolarla un gran pedazo de pan de centeno. Al advertirlo mi primo y yo tiramos las flores y corremos hacia la casa pidiendo también pan. La campesina nos lo da, cortando las rebanadas con un largo cuchillo. El resabor de este pan en mi recuerdo es verdaderamente delicioso. Y con eso termina la escena, ¿vale? Eso es lo que recuerda de su infancia. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué recuerdo esto?
¿Qué justificación tiene que yo haya mantenido este recuerdo en mi memoria? No se lo explica. ¿No? Dice que me comporté mal con la niña, que me gustó mucho el color amarillo del diente de león, que por cierto hoy no me gusta nada, que después de correr por la pradera el pan me supo mejor que de costumbre. No encuentra explicación a todo eso, ¿no? Pero dice, pero tengo la impresión de que hay algo falso en el recuerdo. El amarillo de las flores resalta demasiado en el recuerdo, es muy intenso. Dice, casi parece una alucinación el amarillo. Dice, y al recordar esto, me viene a la cabeza unos cuadros, una exposición humorística en los cuales aparecían plásticamente sobrepuestos ciertos elementos, siempre los más inconvenientes, por ejemplo, el trasero de las figuras femeninas. Entonces le dice a Freud, ¿puede usted mostrarme el camino, alguna explicación, alguna interpretación a este recuerdo infantil? ¿No? Pero ya empezó a asociar libremente, ¿no? Ya empezó a ver qué tenía que ver con el amarillo de las flores, qué le venía a la cabeza, ¿no? Le venían esos cuadros, el trasero de las mujeres. Bueno, entonces Freud, ¿qué hace? Le pregunta que ¿desde cuándo tiene ese recuerdo? Si viene periódicamente a su memoria desde la infancia o si ha emergido posteriormente, provocado por algún motivo que él recuerde, ¿no? Entonces dice Freud, esa pregunta que se me ocurrió hacerle, no se sabe por qué, fue inconsciente, por qué le preguntó eso, ¿no? Tenía que ver con el caso. Dice, porque en realidad fue la solución del problema planteado, ¿vale? ¿No? Y entonces ahí el paciente aportó la información necesaria para resolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Dice, no había pensado en lo que me dice, nunca había pensado en eso. Bueno, cuando el sujeto en análisis dice eso, quiere decir que eso es un indicador de que vamos por buen camino, ¿no? Nunca había pensado en eso, pero ahora que me lo pregunta, ese recuerdo no me ocupó para nada en la niñez. Me figuro que la ocasión que lo provocó fue una que provocó muchos recuerdos en mi vida, que fue que cuando cumplí 17 años volví durante unas vacaciones por primera vez a mi lugar natal, me alojé en la casa de una familia con la cual teníamos relaciones de amistad desde aquellos primeros años. Y dice, me invadieron una cantidad de emociones, de plenitud en esa temporada que estuve ahí alojado. Dice, y para contestar a su pregunta le tengo que contar mi historia, ¿no? Dice, entonces le contaré que cuando yo nací mis padres gozaban de una regular posición económica. Pero al cumplir yo los 3 años, el ramo industrial al que mi padre se dedicaba experimentó una tremenda crisis que dio al traste con nuestra fortuna familiar y nos obligó a trasladarnos a la ciudad. Entonces ahí vinieron largos años difíciles en los que no se podía retener nada, empezaron a tener una situación económica pésima, ¿no? Entonces él no se sentía muy a gusto en la ciudad y él añoraba aquellos años infantiles, en aquel hermoso bosque, en su ciudad natal, ¿vale? Donde empezó a caminar, según le tenía otro recuerdo. Dice, pero la primera vez que volví a esos recuerdos fue ya cuando tenía 17 años, cuando fui invitado a pasar las vacaciones en casa de una familia amiga, que precisamente ellos, después de que nosotros nos fuéramos a la ciudad, hicieron fortuna. Entonces, claro, tuve ocasión, estando en la casa de la familia, tuve ocasión de experimentar y de comprobar pues la solvencia económica en los que ellos vivían en comparación con la estrechez económica en la que vivíamos nosotros, con mis familiares, en la ciudad. Dice, pero además le voy a confesar otra cosa que también me produjo muchas emociones. Mis huéspedes tenían una hija de 15 años de la que me enamoré inmediatamente. Entonces, fue mi primer amor muy intenso.
pero lo mantuve en el más absoluto secreto. La muchacha se marchó a los pocos días a una escuela, a un establecimiento de enseñanza, y entonces ahí se produjo la separación. Y entonces, después, dice, de ese breve conocimiento, empezó a agrandarse mi pasión hacia ella. Entonces yo me daba paseos solitarios por los bellos bosques de mi infancia y me imaginaba, ¿no?, tenía fantasías que rectificaban ese pasado, de que nos hubiéramos ido a la ciudad, de que nos hubiéramos empobrecido, etc., ¿no? Él decía, si los negocios de mi padre no hubieran fracasado, hubiéramos seguido viviendo en aquel lugar, yo me habría criado tan sano y tan robusto como los hermanos de esta muchacha, me habría podido casar con ella, ¿no? Todo solo fantaseaba en esos paseos solitarios. ¿Vale? Lo singular, dice, es que al verla ahora, alguna vez, que esa muchacha ha contraído matrimonio con otro hombre, dice, me es absolutamente indiferente esa mujer ahora, ¿no? Y sin embargo, recuerdo muy bien que durante mucho tiempo no podía ver nada amarillo, porque ese amarillo era parecido al traje que ella llevaba en nuestra primera entrevista. Entonces no podía ver nada amarillo sin emocionarme profundamente, aunque ahora esa mujer me resulta indiferente. ¿Ves? ¿Cómo están conectadas? ¿Cómo está conectado el amarillo del recuerdo con el amarillo del traje de la amada? Entonces le pregunta, ¿no sospecha usted la existencia de una relación entre el color amarillo del vestido de la muchacha y la exagerada intensidad con que resalta el amarillo del diente del león en el recuerdo? Dice, quizá, pero no es el mismo color. El vestido de la muchacha era de un amarillo más oscuro. Pero, dice, si le voy a dar una representación más útil, he visto después en los Alpes algunas flores de colores claros que en las alturas toman matices más oscuros. Dice, en la montaña hay una flor muy parecida al diente del león, de un color más oscuro, que corresponde exactamente al traje de mi amada de entonces. Pero déjeme continuar. Dice, ahora le voy a relatar otro suceso, que fue próximo al anterior y que también despertó mis recuerdos infantiles. 3 años después de mi primer retorno de volver a ese lugar de la infancia, fui a pasar las vacaciones a casa de mi tía y me encontré de nuevo con mis primeros camaradas infantiles, ¿no? Mis primos, esos primos precisamente que aparecen en la escena del recuerdo. Dice, esa familia había abandonado al mismo tiempo que nosotros la primera residencia y había logrado rehacer fortuna en una lejana ciudad. Y le pregunta, ¿entonces se volvió usted a enamorar de su prima, creando nuevas fantasías? Dice, no. Había ingresado ya en la universidad y me hallaba entregado por completo a mis estudios. Entonces no tenía tiempo para pensar en mi prima. Que yo sepa, mi imaginación permaneció quieta, pero creo que mi padre y mi tío habían formado el proyecto de hacerme sustituir mis estudios abstractos por otros más prácticos, ¿vale? Establecerme en la ciudad donde residía mi tío y casarme con mi prima. Pero renunciaron a ese proyecto al verme tan absorto en los estudios y con mis propios planes que renunciaron a él. Sin embargo, yo debía adivinar algo, porque al terminar mi carrera universitaria pasé por un periodo difícil, teniendo que luchar mucho tiempo para conseguir un puesto que me permitiera hacer frente a las necesidades de la vida. Debí pensar muchas veces que mi padre hubiera querido compensarme con cualquier proyecto matrimonial del trastorno, que mi padre me tendría que haber casado con aquella muchacha para haberme evitado estas pérdidas económicas. ¿Vale? Bueno. Entonces le pregunta a Freud si con esa época de lucha por el pan cotidiano coincidió su primer contacto con las cimas alpinas. Lucha por el pan cotidiano. En el recuerdo aparecía ese sabor del pan de centeno que le sabía mejor que nunca, ¿no? Dice, exacto, las excursiones por la montaña fueron entonces el único placer que podía permitirme.
pero no entiendo bien qué relación persigue usted. Y le dice Freud, pues lo va a ver ahora, porque el elemento de su escena infantil es el buen sabor del pan. ¿No observa usted que esta representación, de la que emana una sensación casi alucinante, corresponde a la idea fantaseada por usted de que si hubiera permanecido en su lugar natal se hubiese casado con aquella muchacha y hubiera llevado una vida serena? ¿Veis? ¿Veis cómo se van relacionando las ideas? Esta vida queda simbólicamente representada por el buen sabor del pan en el recuerdo, no amargado por la dura lucha para conseguirlo. El color amarillo de las flores es también una alusión a la misma muchacha. Pero además tenemos en la escena infantil elementos que no se refieren a ninguno de sus fantasías o al matrimonio, a la fantasía del matrimonio con su prima. Por ejemplo, arrojar las flores para cambiarlas por un pedazo de pan. Dice que le parece una clara alusión al proyecto paterno de hacerle renunciar a sus estudios abstractos para sustituirlos por una actividad más práctica que le permitiese ganarse el pan. Vieron que es muy parecido a un sueño, el recuerdo manifiesto y la interpretación del mismo, ¿no? Entonces, las dos series de fantasías de cómo hubiera podido lograr una vida menos trabajosa se habían fundido en un solo producto, suministrado, condensado varias ideas en el color amarillo y en el pan, ¿vale? Y otra en el acto de arrojar las flores y en los personajes, ¿no? Así, las dos fantasías han sido proyectadas una sobre otra, formándose con ellas un recuerdo infantil. Entonces dice, pero entonces no se trata de un recuerdo infantil, sino de una fantasía retrotraída a la infancia. ¿Cómo compaginar ambas cosas? ¿No? Pero es porque tengo la sensación de que es un recuerdo auténtico, de que es algo que pasó de verdad. ¿Vale? Entonces dice, para los datos de nuestra memoria no existe garantía alguna, aunque uno tenga esa sensación de que recuerda algo. Puede haber sido una fantasía retrotraída a la infancia, fíjense, ¿vale? Es decir, que ha elegido usted por prestarse su contenido, indiferente en sí, a la representación de las dos fantasías importantes, ¿no? Y a esos recuerdos que adquieren valor por representar en la memoria impresiones y pensamientos de épocas posteriores, cuyo contenido se haya enlazado al suyo por relaciones simbólicas, le damos el nombre de recuerdos encubridores. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí. Continúa el análisis un poquito más, ¿vale? Claro, porque luego dice, habla también del acto de quitar las flores, porque también se pregunta acerca de la cuestión del amor, ¿no? ¿Cómo queda simbolizado en el recuerdo? Bueno, dice, pues es que el acto de quitar las flores también es el acto de la desfloración, también está simbolizado esa cuestión sexual de la desfloración, ¿no? Es la muchacha a la que quisiera desflorar. Dice, qué contraste entre el atrevimiento de mi fantasía y mi timidez, que yo era un niño muy tímido en mi primera infancia, ¿no? Y mi indiferencia actual hacia esa mujer, qué contraste, ¿no? Entonces, lo que ha venido a constituirse como un recuerdo encubridor ha sido una fantasía inconsciente, ¿vale? Y dice el tipo, bueno, pues ya puedo continuar por mí mismo. Claro, para el joven irreflexivo, lo más atractivo de todo el tema es la noche de bodas. ¿Qué sabe él de lo que viene detrás? ¿No? Pero esta representación no se arriesga a emerger a plena luz, era un muchacho muy tímido. La modestia dominante en el ánimo del sujeto y el respeto hacia la muchacha hacían imposible que esa representación apareciese en la conciencia, estaba reprimida. De este modo permanece inconsciente, pero en su lugar aparece ese recuerdo encubridor. Ahí está lo sexual, ¿ven?
lo sexual reprimido. Infantil, porque es una fantasía retrotraída a la infancia. Claro, porque dice, pero ¿por qué precisamente una escena infantil? Pues ¿por qué? Para parecer más inocente. ¿Puede usted acaso imaginar algo más contrario que los juegos infantiles a tales y tan maliciosos propósitos de agresión sexual? De explorar a una muchacha que no quiere, ¿no? Dice, ¿cómo se puede ocultar a la conciencia? Planteándolo, mostrándolo como un recuerdo de una escena infantil. Más inocente que eso, no hay nada. Además, el refugio de pensamientos y deseos reprimidos en recuerdos infantiles se apoya también en razones más generales, pudiendo observarse regularmente en las personas histéricas. ¿Vale? Parece ser asimismo que el recuerdo de cosas muy pretéritas es propulsado por motivos de placer. Claro, entonces él viene a convalidar esto, ¿no? Ahora dice que sí, que en 2 ocasiones él había tenido la idea de que si se hubiera casado con una u otra muchacha sería su vida más agradable, ¿no? que la actual. Bueno, y sigue un poquito más todo este análisis. Bueno, y para acabar hablándonos de que va a haber recuerdos encubridores regresivos y progresivos en función si el contenido que encubre ha sido posteriormente vivido y debe su importancia a una relación con sucesos reprimidos de la primera juventud o si a la inversa, ¿no? ¿Vale? Si debe su importancia a contenidos vividos en épocas posteriores. En función de eso vamos a hablar de recuerdos encubridores regresivos o progresivos. Y también se puede hablar de recuerdos encubridores positivos o negativos, en función de si el contenido del recuerdo es acorde con el contenido deseado o fantaseado o si es opuesto. Por ejemplo, verse como en los sueños, verse con muchas personas en el sueño puede tener que ver con estar solo. ¿Vale? Esa sería relación negativa. Bueno, y por aquí vamos a ver qué preguntas con el tema del volumen. Ya veo que varias personas tenéis el mismo problema con el volumen. Decía antes que creo que tiene que ver primero con la sordera psíquica en muchos casos y después también, no en todos, tiene que ver con los receptores o con los speakers, los altavoces de los que disponéis, porque hay otras personas que no están teniendo problema para escucharlo. Y lo que recordamos conscientemente también lo recordamos desfigurándolo, no como fue. Luego el desplazamiento y la condensación y lo reprimido también es un mecanismo de lo consciente. No, es inconsciente. ¿Vale? Para que llegue a la conciencia ya ha actuado en la condensación y el desplazamiento, que son operadores inconscientes, es decir, que actúan sin que uno se dé cuenta ni pueda controlarlo. Tú de lo que te das cuenta es del recuerdo que tienes, pero ese es el recuerdo consciente, no sabes ni lo que todo el resto del recuerdo que ha quedado inconsciente, reprimido, ni los operadores que han actuado para deformar eso. ¿Vale? Los operadores son inconscientes. A ver, un segundo. ¿Hola? Sí. Vale, ok, genial. Vale. Estoy terminando la conferencia, ahora atiendo. Pero ahora te veo. Vale, hasta ahora, un beso. Bueno, muy bien, muy bien. A ver qué más preguntas tenéis. Buenos días, profesora. Mi pregunta es, ¿tú cómo discriminas cuando te platican algo que sabes que puede ser encubridor? Es que eso no es que se...
casi todos los recuerdos infantiles son encubridores, ¿no? Pero es en el análisis donde a partir de un recuerdo vamos a reconstruir. Cuando una persona se quiere psicoanalizar, quiere saber que, ¿no? Autoconocimiento, quiere producir autoconocimiento y autotransformación, conocer su lado inconsciente, ¿no? Producir su inconsciente. Pero no es que ahora porque te cuenten en la calle algo tú tengas que hacer un análisis, eso no es así, ¿no? Dice Manuel Díaz de Rivera, pero por ejemplo, algunos recuerdan el pasado embelleciéndolo cuando fue mucho peor, claro, sí, y otros mucho peor de lo que fue, ¿no? Distorsionándolo hacia peor. Nunca se recuerda lo que pasó exactamente, igual que uno nunca puede decir tampoco lo que pasó. Eso quedó fuera del aparato, eso se perdió. Lo que queda en el aparato ya está deformado, ¿no? Deformado siempre de acuerdo con el deseo del sujeto. Aquí ya hemos visto cómo era su deseo, de que se tenía que haber casado con una prima, a ver si quedaba en la ciudad, que entonces habría vivido mejor, no habría tenido que luchar tanto por el pan, etc. Por aquí me dicen que se escucha perfectamente y se ve perfectamente, dicen. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Había por aquí. Una fantasía como en la estructura neurótica pasa a los recuerdos como un hecho sucedido. ¿Por qué? Bueno, es una deformación, hemos dicho. Es una fantasía retrotraída a la infancia, pero ya es una deformación que hace el aparato psíquico, porque hay una realización disfrazada de un deseo. ¿Vale? Me parece que he contestado todas las preguntas. Aquí, Rodrigo. Un ejemplo muy preciso es el caso de la monografía botánica donde Freud muestra asociaciones hasta etapas infantiles de su temprana edad. Sí, exactamente. En la interpretación de los sueños vemos como en el sueño de la monografía botánica, ahí nos muestra Freud todo ese análisis y esa reconstrucción de operaciones mentales psíquicas inconscientes que se han realizado desde el sueño soñado al sueño contado, ¿no? Que ha habido un proceso psíquico inconsciente, o mejor dicho, desde el deseo, ¿no? El deseo hasta lo que recordamos del sueño. Después, con la interpretación psicoanalítica, vamos a poder reconstruir todas esas operaciones inconscientes. ¿Para qué? Para conocer nuestro inconsciente, para producir en el sujeto fulano de tal que viene a psicoanalizarse autoconocimiento y autotransformación. Porque recuerden que la parte inconsciente de nuestra personalidad es la que domina todo lo que pasa en nuestro aparato psíquico. Bueno, muchísimas gracias. Dejamos aquí por hoy la conferencia y volvemos el próximo jueves. Gracias a todos y hasta la próxima. Y envíen sus recuerdos. Gracias.